bradiarritmias. Bueno, vamos a comenzar como en todo, siempre definiendo primero. Consideramos ya una bradicardia con la frecuencia cardíaca menos de 60, pues, que es lo, ¿no? Por una situación de bradicardia, y es una situación pues, de observación muy frecuente, ¿no? Pues, ya que puede ser fisiológico o como puede ser patológico, ¿no? Fisiológico, por ejemplo, lo más común, lo más habitual son los deportistas, pues, ¿no? O que puede corresponder a un trastorno patológico. En este caso estamos hablando de una enfermedad que está comprometiendo el sistema excitoconductor. Tanto como en la formación de los impulsos, o sea, en la generación de los impulsos, como en la conducción de los impulsos, ¿no? Dentro de las bradiarritmias, tal como mencionamos en las taquiarritmias, el ataque arritmias es mucho más amplio, pues no, la bradiarritmia es más escueto. Hay dos categorías principales, es la difusión del nodo sinusal, o sea, por alguna situación el nodo sinusal, por ejemplo, deja de producir impulsos o que estos impulsos no se conducen de manera adecuada. Entonces a eso hablamos de disfunción del nodo sinusal. Y la otra situación en las que se producen bradiarritmias son cuando hay bloqueos auriculoventriculares, ya que los impulsos que se generan en las aurículas, en la aurícula y nodo sinusal, pues tienen que atravesar el nodo auriculoventricular por el tronco y las ramas de las ejes, y llegar pues a los ventrículos, ¿no? Para obtener una respuesta ventricular, ¿no? Entonces, un trastorno en la conducción de estos impulsos a través del nodo auriculoventricular podría comprometer pues la frecuencia cardíaca y producir una bradicardia o bradiarritmias. Muy bien, seguimos. Ya dijimos origen sinusal o bloqueos auriculoventriculares. El origen sinusal básicamente están dados por bradicardia sinusal misma, o sea, el nodo sinusal no produce la cantidad suficiente de impulsos o deja de producir estos impulsos o no se conduce, ¿no? Al miocardio auricular en este caso. En relación a los bloqueos auriculoventriculares, nos estamos refiriendo al pasaje de los impulsos a través del nodo auriculoventricular, en donde determinando el tiempo y el no o no pasajes van a establecerse pues grados, que ahora vamos a explicar. Muy bien. El nodo sinusal está en el techo de la aurícula derecha, casi en la desembocadura de la vena cava superior. Ese es el que se encarga de producir los impulsos para que de aquí baje al nodo auriculoventricular y llegue a todo el miocardio. Entonces, este nódulo puede fallar en la producción de los impulsos, ¿no? Pero puede fallar también, puede ocurrir fallas en la conducción de los impulsos. O sea, no, se generan los impulsos, pero no sale, pues es un bloqueo. Estamos hablando de bloqueo. Y lo otro que comprometería la zona sería el nodo auriculoventricular. Este es como un puente, digamos, ¿no? Que modula, que regula, digamos, al impulso para que pueda pasar por el tronco y las ramas de las equis a los ventrículos. Este pasaje del impulso a través de esta estructura, pues toma un tiempo, digamos. Si ese tiempo ya son excedidos, pues ya entramos al campo de lo patológico. ¿Qué síntomas podría tener un paciente que tiene bradiarritmias? Por lógica, bradiarritmia significa que la frecuencia está muy lenta. Y si está muy lenta, ¿qué va a tener pues el paciente? Menor pues flujo, ¿no? Menor una disminución en el gasto cardíaco.
¿Y eso se va a traducir en qué? Por ejemplo, al cerebro, pues va a tener mareos, pues va a tener síncope, ¿no? Entonces, lo más característico de los pacientes que tienen arritmias son los síncopes o presíncopes. ¿Ya no? Obviamente, pues, si tiene un paciente que tenemos con una insuficiencia cardíaca, pues me va a agravar la cosa, ¿no? Me empeora. Una disminución en el flujo sanguíneo cerebral me va a producir también confusión mental, pues, ¿no? Sin llegar al síncope, ¿no? Las frecuencias más lentas despertarán, pues, la aparición o la activación de focos ectópicos, y por lo tanto esos focos ectópicos pueden dar lugar a palpitaciones. Falta de aire, disney mejor dicho, tolerancia al ejercicio. Se cansa, pues, el paciente. Pero esto estamos hablando desde el punto de vista patológico, ¿no? Como les decía, el nodo sinusal falla en la producción de impulsos, bradicardia. Falla en la producción de impulsos, paro. Falla en la salida de los impulsos al miocardio auricular, bloqueos. Hay una pérdida de la respuesta regulatoria del sistema nervioso autonómico, ¿no? Como que si se estuvieran, pues, digamos, desligando del sistema nervioso autonómico, dando lugar a síndrome de taquicardia y bradicardia, ¿no? Y si de acuerdo al grado de ejercicio que yo realizo no aumenta la frecuencia cardíaca, entonces estamos hablando de que esta estructura es incapaz de aumentar la frecuencia de acuerdo al estrés del ejercicio, ¿no? Entonces ahí estaremos hablando de una incompetencia cronotrópica. Todos estos elementos son bastante característicos de una disfunción de nodo sinusal. Radical, ya dijimos, menos de 60. El marcapaso, el nodo sinusal, ya saben, es el marcapaso primario, digamos, ¿no? En la mayoría de los casos, esta bradicardia generalmente está asociada a eventos fisiológicos, no más que patológicos, ¿no? Y es muy frecuente por la observación. Muchísimo, ustedes van a ver muchísimos pacientes que tienen una frecuencia menos de 60 latidos, ¿no? En muchos casos es transitoria y en este caso básicamente se debe a un aumento del tono vagal, o sea, el vago, ¿no? De manera fisiológica, pues se puede observar en adultos jóvenes, en deportistas, ¿no? Durante la noche es normal porque nuestra frecuencia baja pues a 40, 42, así, ¿no? ¿No? Pero aquella bradicardia que ya produce síntomas, ya decimos es una bradicardia sintomática, entonces en este caso ya está ya camino, digamos, al ambiente patológico, ¿no? Por ejemplo, dice bradicardia sinusal persistente, ¿no? El persistente es el que está pues casi permanente, digamos, ¿no? Cuya frecuencia pues está a menos de 40 y no aumenta casi los latidos, o muy poco, ¿no? Pero tiene síntomas, pues, se cansa, se fatiga, le falta el aire, ¿no? Puede llegar incluso al síncope, entonces en este caso decimos que es patológico. Entonces, esto constituiría también, dice, una disfunción del nodo sinusal. Muy bien. Las pausas sinusales o paradas. Dentro de la disfunción del nodo sinusal, las pausas sinusales o paradas es cuando el nodo sinusal pues deja de un momento a otro producir impulso, ¿no? El cual pasado un tiempo puede resumir su función o puede otro foco ectópico empezar con el comando, ¿no? De esa frecuencia cardíaca. Ujú. Las pausas sinusales es fallo pues en la producción de los impulsos, ¿no? El cual puede ser progresivo o puede ser muy abrupto también, ¿no? De tal manera que, por definición, decimos que una pausa más de 2,5 segundos ya sea llamativo, ¿no? Y más de 3 segundos pues ya es más evidente, ¿no?
Ahora, ¿por qué el nodo sinusal estaría produciendo menos impulsos o se bloquearía, digamos, digo, o sea, deja de producir impulsos, ¿no? De un momento a otro. Puede ser efecto medicamentoso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos un paro sinusal, vamos a ver. Digamos, un electrocardiograma con una frecuencia aproximadamente aquí, 70 latidos más o menos. Tiene onda P, o sea, es sinusal. Y de un momento a otro se produce una pausa. ¿De cuánto? 2.8 segundos. Pero ¿quién resume la función? Bueno, puede ser el mismo nodo sinusal, ¿no? De nuevo. Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca después de la recuperación pues, no va a variar, ¿no? Pues va a seguir igual. Ujú. Pero lo más habitual cuando hay paros sinusales es que un foco, no, en la misma el nodo sinusal no asuma su función, sino otro foco ectópico, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, se va a ver que la onda P va a ser diferente, ¿no? Completamente diferente. Y esta pausa no va a ser múltiplo, pues, de esta frecuencia de aquí, ¿no? Digamos. O sea, aquí no tenemos tres veces esta dimensión, por decirlo, cuatro veces esta dimensión, ¿no? Esa es la característica del paro sinusal, la diferencia del bloqueo sinauricular, en donde se va a producir, o sea, va a haber una falla de despolarización auricular, pero no porque el nodo sinusal se haya detenido, digamos, no haya sufrido un arresto o una parada, sino lo que pasa es que se están produciendo los impulsos, pero no emerge la aurícula. No emerger por la aurícula, pues la frecuencia la va a mantener, va a ser igual. Pero en este caso, en los bloqueos sinauriculares, digamos, esta pausa va a ser siempre múltiplo de la precedente, ¿no? En otras palabras, si de aquí a aquí mide X, esto puede ser 2X, 3X, depende. Si es 2X, estamos hablando de, ¿no? Una forma de lo más habitual que hay. Entonces, en el otro lado, el nodo se deja de producir impulso, se paró, mejor dicho, se detuvo. Aquí no se detuvo, sigue produciendo. Lo que pasa es que no emergió, digamos, a la aurícula. Entonces se bloqueó. Y la incompetencia cronotópica es la incapacidad que tiene, por ejemplo, una persona de poder acomodar de manera adecuada su frecuencia cardíaca al grado de ejercicio que puede estar realizando, ¿no? Pues no solo la actividad física, sino bueno, cualquier situación que demande, pues, ¿no? Que demande, pues, mayor demanda metabólica, por decir, ¿no? La difusión de nodo sinusal, cuando son así, digamos, así, barriarrítmicos o oligosintomáticos, o sea, no tienen muchos síntomas, generalmente pasa inadvertido, ¿no? En la práctica clínica, ¿no? Y el paciente lo sospecha porque, claro, si realiza una actividad física se va a cansar un poco antes que los demás, pero eso no va, generalmente no le llama la atención, ¿no? Se cansa más rápido nada más. Digamos. El criterio más para ver si hay una insuficiencia cronológica es esta fórmula, ¿no? Que es 220 menos la edad, y en las mujeres 220 menos la edad menos 10. Ujú. Y durante una prueba de esfuerzo no alcanzas siquiera el 80% de esa frecuencia cardíaca, estamos mal. Entonces ahí sí podemos decir que hay una disfunción del nodo sinusal. Taquicardia, bradicardia, bradicardia, digo, taquicardia aquí, bradicardia, bastante característico de disfunción del nodo sinusal.
Ahora estos impulsos que se han generado en el nodo sinusal tienen que atravesar este puente, que es el nodo auriculoventricular, que cubre la función de modulación sobre todo, ¿no? O sea, lo acomoda, la regla, digamos. Lo filtra para que pueda pasar el impulso eléctrico, limpiecito, digamos, sin que me produzca nada, por el tronco y las ramas. Este pasaje de los impulsos de aquí toma un determinado tiempo y en los adultos no es más de 200 milisegundos. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? En el segmento PR. Entonces, si yo tengo un electrocardiograma, voy a tener pues, un PR de tal dimensión. El PR normal es que no pase de 200 milisegundos, pero si el PR ya se alarga, entonces ya vamos a tener bloqueo de primer grado. Y si algunos pasan y no pasan, de segundo grado. Y cuando ningún impulso pasa, de tercer grado. Esto que parecería ser tan simple que puede ocurrir aquí en el nodo auriculoventricular no es tan simple. Cuando uno ve el electrograma, ¿no? El electrograma intercavitario, vamos a ver que el nodo auriculoventricular tiene tres partes, ¿no? Tenemos aquí el GIS, sobre el GIS supragisiano, intergisiano e infragisiano. Entonces, estos cambios, por ejemplo, en el primer grado, ¿no? Una prolongación del PR puede deberse a un problema supragisiano. Entonces, aquí tenemos bloqueo de primer grado supragisiano. O puede deberse intergisiano. Y intergisiano te puede haber bloqueo auriculoventricular intergisiano. O puede ser debajo del GIS, o sea, infragisiano. También puede haber bloqueo de primer grado infragisiano. Entonces, aquí la cosa se complica un poco más. ¿Ya? ¿En qué situaciones pueden presentarse los bloqueos auriculoventriculares? Por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, un aumento del tono vagal, pues. El aumento del tono vagal, el PR ya puede tenerlo largo, ¿no? Más prolongado. Después, en situaciones de isquemia, sobre todo el infarto de cara inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque en el infarto de cara inferior, la arteria coronaria derecha es la que siempre está comprometida. La arteria coronaria derecha siempre da ramas, pues, ramas, tanto al nodo sinusal como al nodo auriculoventricular, ¿no? Después algunos fármacos, frenadores se llaman así, sobre todo antiarrítmicos. Situaciones de infecciones, por ejemplo, una miocarditis puede causar problemas, ¿no? Y si hay infiltraciones también, ¿no? Por ejemplo, amiloidosis, tumores, mesoteliomas, puede ser congénito, claro. Puede ser secundaria a enfermedades degenerativas, ¿no? Sobre todo la degeneración del sistema excitoconductor, ¿no? La enfermedad de Leff y otros. El PR ya dijimos que es 200 milisegundos o menos, ¿no? Si pasa de 200 milisegundos ya hablamos de primer grado. Ya, o sea, el PR se ha prolongado. Pero si algunos no pasan y algunos sí pasan, ya estamos hablando de segundo grado, que puede ser varios tipos, ¿no? Tipo 1, cuando ese alargamiento del PR se va a hacer de manera, digamos, secuencial hasta que se produzca un bloqueo. O de segundo grado, algunos no pasan y algunos sí pasan, ¿no? O avanzado cuando ya se ha establecido, pues el bloqueo, ¿no? Cuando dos o más ondas P consumen ese bloqueo, pues no pasan, pues, digamos. Y de tercer grado ninguno pasa, pues. Es decir, es un bloqueo completo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Aquí tengo un PR que pasa los 5 cuadraditos de acá, ¿no? Los 5, o sea, son
5 cuadraditos de aquí son 200 milisegundos. O sea, aquí ya tiene más de 200 milisegundos, ya primer grado, pues, bloqueo de primer grado. ¿Ya? El de segundo grado, como les dije, hay varios tipos, pero los más conocidos son el Wakeback o tipo 1, donde tenemos acá un PR de tal dimensión, PR. Aquí este PR, pero este PR se ha alargado, ven ustedes. Aquí el P, aquí está la onda PR más largo aún. Entonces aparece aquí la onda P, pero ya no condujo, se bloqueó. Como les decía, ¿no? Segundo grado es conducción intermitente. Este puede ser cíclico, de manera que esto se repite. Pues esta PR de aquí es igual a esta PR. Después aquí se va alargando y se va alargando hasta que deja de producir impulsos. Ese es el bloqueo de segundo grado tipo 2. Tipo 1 ya. El tipo 2 es, esta onda P pasó al ventrículo y esta onda P no pasó, se bloqueó. ¡Ay! Un ratito. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, les decía, algunos pasan y algunos no pasan. Este pasó y este no pasó. Este pasa y este no pasó. Este pasó y no pasó este. Entonces acá estamos hablando 2-1. Ya prácticamente ya es avanzado también, ¿no? El segundo grado tipo 2, pero ya es avanzado ya. Ya está establecido por el bloqueo. ¿Ya? Y aquí de tercer grado ninguna onda P pasa, pues entonces tenemos una frecuencia de la onda P, está acá determinada por las flechas, ¿no? La onda P, aquí está la onda P, o la onda P, la onda P. Pero esta onda P no tiene ninguna relación con el complejo ventricular, que en este caso los ventrículos tienen que funcionar porque ha despertado pues un poco el tópico ventricular, ¿no? Que está funcionando el ventrículo entonces a esa frecuencia intrínseca del tópico. Aquí puede estar, por ejemplo, 100, pero aquí está por 30, por decir, ¿no? Hay una disociación que también se observa en este trazado de aquí. Entonces, un bloqueo de tercer grado. Muy bien. Vamos a empezar ahora el tratamiento. Vamos a hablar de los tratamientos. Cuando a veces hay cardiólogos incluso, ¿no? Que apenas toman un electro y ven apenas un extrasístole y empiezan a tratar, ¿no? Y está demostrado que a veces el tratamiento es peores, mata más y conduce a una serie de problemas. Ahora, todos tenemos arritmias, casi todos diríamos. Algunos estudios dicen que el 66% de la población tienen arritmias. Bueno, yo creo que sí, tal vez hasta más. Pues si ponemos Holter, seguramente va a salir alguna arritmia de todas maneras. Aunque sea arritmia sinusal, pero es una arritmia. Entonces, toditos esos pacientes deberían de tratarlos. No necesariamente, porque algunas de las arritmias pueden presentarse en el contexto tal que no tienen ningún síntoma, no tienen ningún efecto cardíaco, no tienen ningún efecto en su vida misma y nada, ¿no? Y no, pues, no está tampoco relacionado con arritmias malignas ni nada de eso. Entonces puede considerarse, entre comillas, como decía, arritmias normales, que no implican ningún tratamiento por ese caso, pero evaluación podría ser, pero no implica ningún tratamiento. ¿Y cuáles son esos límites? Por ejemplo, aquí hay algunos, ¿no? En realidad hay varios, pero, por ejemplo, el ejercicio de los supraventriculares, que en 24 horas no me superan los 100, ¿no? O rachas de taquicardia, ¿no? Sobre todo nocturnas, ¿no? Que no me supera más de 8 latidos. Ejercicios ventriculares, 200 en 24 horas, Doppler 50 en 24 horas. Pausas, o sea, pausa puede haber, pero que no pasen pues de dos segundos, ¿no? Máximo 2 segundos. Radicales en el lapso de 1 minuto, por ejemplo, entre 40 y 60, pero completamente asintomáticos. El paciente viene con radical y es completamente asintomático, ¿para qué le va a dar tratamiento? ¿Qué tratamiento además le daría? Bloqueo sinoauricular de segundo grado y bloqueos auriculoventriculares de primer grado y de segundo grado durante el sueño, sobre todo cuando los pacientes son muy vagotónicos, ¿ya? Entonces ahí
E inmediatamente le voy a poner un marcapaso, no se pase, pues. Hay que evaluar bien. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene angina, dolor de pecho, ¿no? Muy característico, o ha sufrido de un infarto, ¿qué cosa es lo que tienen que hacer? Para tratar de ver el problema y solucionarlo es hacer un cateterismo cardíaco. En el caso de las arritmias, lo que hay que hacer es un estudio electrofisiológico, el cual consiste en un análisis sistemático de las arritmias mediante el registro y medida de una variedad de eventos electrofisiológicos, tanto en estado basal como tras una sobreestimulación o extraestimulación, ¿ya? Eléctrica programada. Eso es lo que voy a estudiar para ver cómo es el mecanismo, dónde está localizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué objetivo? Identificar y analizar el sistema excitoconductor, pues, incluyendo la función del nodo sinusal, la conducción, la refractariedad interauricular, nodal, ACGIS y red de Purkinje. O sea, estudio prácticamente todo el sistema excitoconductor de manera basal. Pero si tiene arritmia, sobre todo con mayor razón, pues cuando tienen arritmia. Entonces ahí voy a evaluar las taquicardias supraventriculares y las ventriculares. En atención aquí al sustrato anatómico, o sea, dónde se está generando la arritmia, al mecanismo. ¿Se está generando por reentrada o se está generando por automatismo anormal, etcétera? Y sobre todo, pues aquí lo que hay que precisar es ubicarlo, ¿no? ¿Dónde se está generando la arritmia? Mientras ya hago yo un estudio electrofisiológico, puedo ya estar cavilando, digamos, qué tratamiento le iría mejor al paciente o a la paciente. Entonces estoy tratando de identificar un régimen que sea más óptimo para el paciente, incluyendo no solamente fármacos, pues, sino también técnicas de marcapasos y pruebas farmacológicas seriadas. Y en el caso de las síncopes de etiología desconocida, es una de las causas, ¿no? Como un punto aparte, separado lo ponen, porque generalmente cuando un paciente pues presenta síncope, sabes, hay que hacerle estudio electrofisiológico, ¿no? Para hacer un estudio electrofisiológico tenemos que disponer de una metodología y una serie de elementos, pues, ¿no? Una serie de elementos como el laboratorio de electrofisiología, el paciente, hacer el cateterismo, ver la rayos X, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un... Este es el laboratorio de electrofisiología, aquí está el fluoroscopio, el paciente, el operador. El operador está viendo aquí una especie de una pantalla de televisión, lo que le está haciendo, y de aquí también puede referirse aquí. Aquí es donde ven el raíz. Y los sistemas de registros, estos son los sistemas de registros. De tal forma que para poder hacer un estudio electrofisiológico completo, tengo que introducir un catéter al GIS. Aquí me está haciendo un mapeo del GIS. Aquí me está haciendo del techo de la aurícula derecha, o sea, casi nodo sinusal. Puedo introducir por esta estructura a través del... A ver si se ve. Ahí está. ¿Ya? Este es el seno coronario, para hacer un mapeo del lado izquierdo. ¿Ya? Y esto de acá es apex del ventrículo derecho. Apex del ventrículo derecho. Muy bien. Con estos elementos, ¿qué voy a obtener? Este elemento ya está ubicado ya, ¿no? En el seno coronario. GIS, pared, digo, un techo de la aurícula derecha, falta acá el del ventrículo. Entonces, estas ubicaciones de los electrodos los hemos guiado por fluoroscopía. Y lo que vamos a obtener de manera basal, por ejemplo, es, aquí tengo un electrocardiograma de la derivación 2 y este es V1 a una velocidad de 100, ¿no? A ver lo que me registra, pues, los electrodos
catéteres intracavitarios. El que está localizado en aurícula derecha me va a registrar este auriculograma, pues, como ven. El que está a nivel del haz de His me va a registrar pues esto de acá, ¿no? Es auriculograma, gisiograma y ventriculograma. Después, los que están ubicados, los electrocatéteres que están ubicados en el seno coronal me van a informar pues auriculograma y ventriculograma, ¿no? Y el que está localizado en el ápex del ventrículo derecho es esto izquierdo, ¿no? Vamos a ver el ventriculograma. Muy bien. Esto es lo que yo tengo de manera basal. Y eso ya dijimos, me sirve para ver sobre todo los regímenes terapéuticos que podríamos aplicar en ese paciente. Pero no falta siempre un paciente que no quiere nada de eso, o sea, no quiere saber nada de eso y es un poquito que tiene molestias y todo, entonces quiere avanzar fármaco. La primera elección siempre va a ser un fármaco, eso es de lejos, ¿no? No invasivo, que va en contra de la terapia farmacológica. Porcentaje de éxito, no es pues al 100%, no me cura al 100%. Y antes incidencia de efectos colaterales de los medicamentos antiarrítmicos. La administración de los fármacos antiarrítmicos decreta que nosotros debemos conocer la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento. ¿Para qué? Para después ver si se puede incorporar ciertas modificaciones en relación, por ejemplo, a la enfermedad de fondo o en relación a la utilización de manera concomitante con otros fármacos. Los fármacos antiarrítmicos aquí los tienen, ¿no? Quinidina, procailamida, disopiramida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y qué pasa cuando yo, por ejemplo, doy quinidina cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca? No pasa nada. Y insuficiencia renal tampoco no pasa nada. Pero insuficiencia hepática sí hay que disminuir la dosis, ¿no? Porque es deleterio, pues. O se me puede malograr más el hígado, algo así. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Y sobre todo también lo anterior era en relación a otras enfermedades y aquí diríamos que es en relación con otro medicamento. ¿No? En la relación que hay con otro medicamento. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué pasa con la flecainide cuando la digoxina está en pleno efecto, digamos? Aumenta la... ¿Ya? ¿Qué pasa cuando simultáneamente se utilizan como warfarina, por ejemplo, ¿no? O cuando simetirina, o qué pasa cuando yo utilizo otros fármacos antiarrítmicos ¿no? Con otros medicamentos, por ejemplo, ¿no? Esa interrelación que puede haber puede ser bastante peligroso. Bueno, pero habrá pues puntos, digamos, puntos, porque no todo es malo, ¿no? De alguna manera hay puntos beneficiosos, por ejemplo, en relación al tratamiento farmacológico en las taquiarritmias supraventriculares. Estamos entrando aquí ya. El fármaco antiarrítmico puede pararlo, pero no es el tratamiento, pues. ¿Ya? Los medicamentos además no son iguales, ¿no? Hay medicamentos que a uno le pueden caer bien, pero hay medicamentos que después no, nos va a ir mal. El tratamiento farmacológico es paliativo, en el caso de las taquiarritmias supraventriculares. La frecuencia y la duración de las recurrencias van a ser medidas de la efectividad del medicamento, no siempre. Y si tomando sus medicamentos antiarrítmicos tiende a recurrir, o sea, a presentar los eventos, generalmente en estos casos los eventos son bastante pausados, ¿no? Bastante pausados.
¿no? Y por lo tanto, pues, podríamos, digamos, hacer una medición para ver qué pasa, por ejemplo, con los medicamentos para el estómago, ¿no? ¿Ya? Pero en todo caso, si se presentan las arritmias en el contexto de que el paciente está tomando, por ejemplo, su buen desayuno, ¿no? Entonces, los fármacos antiarrítmicos no van a desaparecer la arritmia. Eso es hecho, ¿no? Pero cuando en el contexto de un tratamiento se presentaran las arritmias, generalmente ya las arritmias van a ser más benéficas, incluso más lentas pueden ser, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia y la duración de las recurrencias no son, dice, medidas de la eficacia del fármaco. Pues, claro que sí. Yo tengo un paciente que al año tenía como 5 episodios, 5 eventos, y ahora cuando van al ritmo tiene uno que otro, de alguna manera estoy viendo que hay efectividad del fármaco, ¿no? Pero no en la plenitud, pues uno quisiera. ¿Qué problemas hay con los fármacos antiarrítmicos en esta situación? Todos los fármacos antiarrítmicos tienen algún efecto proarrítmico, eso ya está demostrado. Hay muchos estudios que dicen que la mortalidad aumentó incluso. Y los beneficios del medicamento hay que sobrepesar, ¿no? Hay que sobrepesar, hay que poner en la balanza, como decimos, ¿no? Riesgo-beneficio, pues, ¿ya? Frente a su potencial, no, frente al riesgo potencial de generar, pues, daño, ¿no? Problemas. Hay que sobrepesar. En las taquiarritmias supraventriculares, los medicamentos antiarrítmicos de alguna manera son eficaces, sí, claro. Disminuyen la frecuencia, eso es. El costo inmediato es bajo, claro. No es caro. Puede no requerir de procedimientos invasivos. Bueno, puede ser. Desventajas es el costo a largo plazo, ¿no? Si yo no, yo encuentro, por ejemplo, un chico de 13 años con digamos, con síndrome de Wolff-Parkinson-White, por decir. ¿Cuánto tiempo le voy a dar medicamento? ¿Un año, 2 años, 10 años, 20 años? Por lo tanto, tiene desventaja, pues el costo a largo plazo se va a ver, no en breve plazo. Ya dijimos, los fármacos no curan, ¿no? Entonces, no son curativos, pues son paliativos nada más. A pesar del fármaco puede dar lugar a recurrencias, claro, pero además también hay que ver qué otros efectos, ¿no? Que pueden dar los medicamentos, ¿no? Para producir efectos secundarios, ¿no? Efectos adversos. La otra opción terapéutica que tenemos es, ya vimos de los fármacos antiarrítmicos, ahora entraríamos a la ablación. Al inicio, la ablación se hacía con choques de corriente directa. Sobre ciertos casos, se utilizaba una corriente, ¿no? Directa de alta energía de 100 a 300 joules. Generalmente necesitaban sedación por los pacientes. Por despierto, pues no le vas a mandar pues, un choque, ¿no? Significativo riesgo de barotraumas, de perforación cardíaca, de arritmias ventriculares, a bloqueos auriculoventriculares. Pueden dar su lugar a disfunción transitoria del ventrículo y muerte, pues el paciente se puede morir, ¿no? Ante este evento surgió entonces la ablación por radiofrecuencia, pues ya no es tan reciente tampoco, en 1987 se empezó a utilizar esto.
Lo que va a ocasionar esta radiofrecuencia es un daño térmico, o sea, con calor, en la zona donde está pues, el foco ectópico, por decir, ¿no? Que está generando la arritmia. Y no requiere. Yo creo que este concepto ha cambiado ahora. La mayoría trabaja con anestesia general, ¿no? Y lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Un electrograma de superficie que coincide muchísimo a 100 esto está a 200 milisegundos más rápido. Con el que está en la aurícula tenemos el auriculograma, con el que está en el GIS y gisiograma, con el que está en el seno coronario y todo esto de aquí. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente de manera basal aquí lo que podemos observar en esta diapositiva es que durante la generación de la arritmia se está emitiendo la radiofrecuencia, como ven, y si se logra cortar la vía accesoria, o sea, la vía accesoria que da lugar a que se forme pues, una reentrada, se restablezca el ritmo sinusal normal como debe ser, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora, con respecto a cuando está indicado las ablaciones en las taquicardias supraventriculares, si es refractario del medicamento, es obvio, ¿no? Si tiene los eventos, cuando cada vez que tiene los eventos son muy sintomáticos, alto riesgo, por ejemplo, de muerte súbita, alto riesgo de en el World Parkinson Way, por ejemplo, ya se considera que son de alto riesgo. Las taquicardias supraventriculares en mujeres, mm, una edad gestacional, por decir, si son jóvenes, muy jóvenes, si el paciente cada vez que le da un ataque arritmia, pues se empeora, ¿no? Se pone mal. Si son de una ocupación de alto riesgo, pero también puede ser preferencia del paciente, ¿no? El paciente dice, no, yo quiero que me hagan algo así, y también del médico, ¿no? ¿Qué riesgos? Con el catéter, con la ablación. Todas estas cosas pueden presentarse, pero todos menos del 1%. Trombo, perforación, bloqueo completo, ¿no? Evento isquémico cerebral, evento de robótico periférico, daño valvular, neumotoras, anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede producir problemas, causar problemas. El tratamiento en el caso de las bradiarritmias, ¿en qué consiste? En bradiarritmias no es más que implantar un dispositivo que les va a regular los latidos a la determinada frecuencia, ¿no? Entonces voy a mantener en este caso la secuencia dada por el marcapaso. En este caso, si lo programa 60 mínimos, pues de 60 nunca debe bajar, ¿no? Si el paciente con marcapaso viene y me dice, ¿sabe qué, doctor? En la mañana me conté el pulso y tengo 50. Bueno, ahí sí, pues, hay un problema, no tiene que pasar eso. Los sistemas marcapasos pueden ser, como en este caso, de una sola cámara o de dos cámaras. Cada vez que el marcapaso emite un impulso,
se dibuja esto, ¿no? Esta rayita. Tenemos el sistema bicameral, en este caso, dos electrodos, uno se implanta a nivel de la aurícula y el otro a nivel del ventrículo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el bicameral, ¿no? Que mantiene la secuencia auriculoventricular. ¿Cuándo está indicado los marcapasos? Cuando hay disturbios pues, en la formación o en la conducción de los impulsos, eso es evidente, ¿no? Pero también hay otras indicaciones, ¿no? Que son menos relevantes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero implantar una terapia de estimulación, ¿no? No puedo yo seleccionar de manera, digamos, con qué, ¿no? También tenemos las otras indicaciones son cuando hay ciertos casos especiales, ¿no? En donde ahí sí va a requerirse la generación de estos impulsos, sobre todo en pacientes que tienen pues alguna dificultad en su aprendizaje, por ejemplo, ¿no? En el caso de las taquicardias ventriculares o las fibrilaciones ventriculares, siempre va a ser el fármaco del medicamento el más importante, el cual puede estar guiado por Holter, por el estudio electrofisiológico o de manera empírica, ¿no? Tenemos no farmacológico, en lo no farmacológico generalmente pues actualmente se hace ablación, ¿no? Un catéter y la colocación o implantación de los dispositivos, de los cardiovectores, de estos, o sea, dispositivos cardiovectores, ¿no? Dentro de las indicaciones, aparte de la farmacológica, está la ablación, ¿no? Que lo que hace es destruir el tejido que me está produciendo la arritmia, pues, ¿ya? Pero el porcentaje de éxito es menor también, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sí, el dispositivo ha demostrado una mejor calidad de vida, una frecuencia cardíaca altamente, ¿no? Obviamente no es una curación. El implantar un marcapaso de estos conlleva a riesgos operatorios, claro que sí. El alto costo. Estos son los dispositivos más antiguos que parecían un ladrillazo, ahora son un poco más chicos, como ven, que se implantan tal igual como un marcapaso, pero que los hace diferente, que estos electrodos son bastante. Se implanta tal como un marcapaso, pero la diferencia es que el electrodo ventricular es más grueso, ¿no? ¿Por qué es más grueso? Porque tiene que soportar pues, la corriente eléctrica que le va a disparar pues, al dispositivo. ¿Cómo funciona? Claro que sí funciona. Por ejemplo, acá, una taquicardia. Aquí ya tenemos una taquicardia, ¿no? Pero ¿qué taquicardia es? BS, dice BS, o sea, ventricular sensing, que es una taquicardia ventricular. Pasado el tiempo programado, si no hay una revisión a su ritmo basal, aquí le va a mandar aquí CD, dice la palabra CD, cardio defibrillation, o sea, ya le manda un choque de corriente, pues, que hace que el paciente después se recupera, ¿no? Por su ritmo normal, como ven.
El otro sería, por ejemplo, aquí tenemos una taquicardia ventricular, acá dice TS, taquicardia sensing, tal vez está como taquicardia. Y me emite pues 8 impulsos, por decir, ¿no? Unos 8 extraestímulos. Bueno, pues hasta aquí entonces esta clase de lo que es arritmia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, a ver, díganme. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, delegado, ¿cuándo va a ser la última clase que les van a dictar, El delegado está durmiendo. Doctor, el lunes. ¿El lunes es la última clase que van a tener? ¿Este lunes que viene? ¿Quién les va a dictar la clase? ¿Qué clase les falta? Estoy bajando la asistencia un ratito. Doctor, disculpe, la última clase es con el doctor Mendoza, el tema de RCP. ¿Esto va a ser cuándo? ¿Este lunes? ¿Cuándo va a ser esa clase? Hasta el momento el lunes, doctor. Ah, el lunes. ¿Y el examen cuándo va a ser entonces? Doctor, estamos viendo la posibilidad de que sea el día martes porque justamente el día siguiente ya empieza la siguiente rotación, entonces no va a haber más tiempo. Eso es lo que yo no me gusta, que ustedes den el examen apenas con una clase última que hayan dado, que de esa clase pues, prácticamente no van a hacer nada, ni siquiera una miserable práctica. Bueno, ese es el problema, pues. El martes yo no estoy, pues. ¿Quién va a querer que les tome el examen? Purilla, seguro. No, doctor, pero viendo la posibilidad no sé cómo podríamos manejarlo porque nos faltan las teorías y también la siguiente unidad también ya estamos muy juntos de tiempo. Sí, pues, eso es lo que De veo. todas formas, lo podemos ir conversando en la semana y le damos un informe hasta el día sábado, posiblemente, doctor. Ya no. Ya está, ya me bajé la asistencia. ¿Y mañana van a tener clase o no? Mañana sí. Sí, doctor, mañana inclusive va a haber 3 teorías, porque como le ¡Tres! digo, 3 teorías, estamos saturados de tiempo, entonces queremos avanzar también nosotros. Bueno, entonces ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias.